Se presentan las definiciones de enfermedad pulmonar obstructiva crónica con un criterio más amplio y con las manifestaciones clínicas más importantes. En 2 y en 3 se puede observar un aspecto ideal de las transformaciones anatómicas que tiene la estructura del pulmón, primero en la bronquitis crónica y luego en el enfisema. Y finalmente, en la diapositiva 4, se comenta básicamente que la EPOC no es una sola enfermedad, sino que es un espectro amplio de enfermedades en distintos pacientes con un grado de compromiso diferente, como se verá en los casos clínicos siguientes. Ahora, en las diapositivas 5, 6, 7, comentamos el caso clínico 1, en el que se advierte un paciente que tiene un grado de compromiso leve, y en la diapositiva 8 encontramos el estudio funcional respiratorio que corresponde a una obstrucción ventilatoria también leve. La diapositiva 9 muestra la persona que es portadora de este compromiso leve con las características que se apuntan. Las diapositivas desde 10 hasta 16 nos definen el caso clínico 2 de un paciente con un severo compromiso por el EPOC y con características a su vez de compromiso sistémico, con pérdida de la masa muscular y con las alteraciones que se figuran en el examen físico. Adicionalmente, la figura 17 nos expresa las alteraciones que el paciente muestra en la curva espirométrica, con un trazado en hachazo y con una severa limitación obstructiva. En las figuras 18 y 19 encontramos el aspecto característico de la radiografía de tórax en este paciente que tiene un compromiso severo, con imágenes de hiperaireación pulmonar, con pulmones grandes y corazón chico, y una imagen adicional de diafragmas más planos en la figura de la incidencia lateral. En la figura 20 vemos los volúmenes estáticos pulmonares característicos del EPOC, con incremento de la capacidad pulmonar total, pero sobre todo con un grosero incremento del volumen residual, que prácticamente aparece triplicado respecto del valor teórico. De igual manera, la proporción del volumen residual a la capacidad pulmonar total está lógicamente incrementada. Los slides 21, 22 y 23 expresan las alteraciones más significativas en la tomografía axial computada. En el primer corte, en el slide 21, se observa la grosera destrucción del parénquima, sobre todo en el vértice derecho, como dice el slide. En la figura 22 se puede observar una figura aérea de pared fina que corresponde a una bulla o ampolla enfisematosa, y en la figura 23 se pueden observar los signos ya comentados de bullas de enfisema junto con el intenso proceso de cicatrización bronquial que hace el aspecto de anillos concéntricos en la figura 23. La figura 24 nos expresa un hallazgo característico de gasometría arterial en el caso de un paciente con EPOC, donde el rasgo más importante es la presencia de hipoxemia. La figura 25 nos da
los 4 niveles clásicos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica de acuerdo a la calificación espirométrica, donde todos comparten el rasgo de un BEF1 FBC por debajo del 70%, pero los distintos niveles de obstrucción del BEF1 van definiendo 4 niveles de severidad: leve, moderado, severo o muy severo, que aparecen traducidos al castellano en la figura número 26. Las figuras 27 y 28 dan una síntesis de los fármacos que disponemos en la actualidad como más frecuentemente usados para el tratamiento de los pacientes con EPOC, sobre todo en condición estable, y hacemos una neta diferenciación con los que no lo están estables. Se mencionan no solo los broncodilatadores de acción corta o prolongada, sino también las combinaciones que tienen con corticoides inhalados, que mejoran críticamente la evolución de estos enfermos, sobre todo en las formas de EPOC, donde existe un componente probablemente importante de inflamación. Finalmente, la figura 29 diferencia la terapéutica de EPOC en los pacientes que tienen exacerbación, en donde no se deben aplicar las medicaciones inhaladas esperando una respuesta, sino que demandan una actividad o una actitud más enérgica, pidiendo la internación con el tratamiento que figura en el slide de una institución hospitalaria, la nuestra. En 30 observamos los distintos tratamientos que no son farmacológicos y que van desde los tratamientos de rehabilitación, de tratamientos nutricionales, de tratamientos como oxigenoterapia, con la variedad de los recursos que hoy podemos usar. Adicionalmente, la figura 31 nos da una síntesis de cuáles son las indicaciones para la oxigenoterapia, que es uno de los recursos más valederos para los pacientes con EPOC. Las figuras 32 y 33 describimos los dispositivos para aplicar los concentradores de oxígeno que se ven en la figura 32, en la forma tradicional y la más moderna con mochila a la izquierda, y en la figura 33 tenemos los dispositivos que se usan precisamente para oxígeno líquido, con el sistema de tanque completo, del cual se pueden cargar los dispositivos móviles como el que se ve con rueditas al lado. La figura 34 nos menciona qué pacientes son los mejores candidatos para el trasplante de pulmón en el caso de tener EPOC, con las 6 condiciones que aparecen allí como condiciones de indicación para el trasplante de pulmón en el EPOC.